Hola chicos, buenas tardes, días, noches, madrugadas, como sea, la hora que sea la que están viendo este video. Pues les doy la bienvenida, yo soy Raúl Sánchez de APA y vamos a hacer un video el día de hoy para explicarles otra de las secciones de psicométrico, pasarles algunos tips para resolver las analogías, ¿sí? ¿Qué es una analogía? Se deben de preguntar, porque hay una sección muy específica donde van a tener que contestar preguntas de analogías. Una analogía podemos definirla como una comparación entre dos palabras, entre dos objetos o entre dos circunstancias, como sea. Una comparación entre dos cosas que se relacionan, ¿sí? O sea, las palabras claves es que vamos a comparar ¿sí? dos situaciones, dos palabras, etcétera, pero que hay una relación entre ellos. Me voy a explicar, fíjense. Aquí tengo dos palabras. Hueso es a esqueleto. Y se deben de relacionar de alguna manera las dos palabras, hueso y esqueleto. Esa relación que existe entre estas dos palabras debe de ser la misma que alguna de estas opciones. Entonces, analogía es comparar esa relación con otra para que sea la misma relación, ¿sí? Compararlas para establecer una misma relación. Ahorita les voy a explicar los niveles. Las analogías pueden variar en complejidad. Puede haber una, dos o tres relaciones que haya que tomar en cuenta. Y el formato de pregunta, como acá lo pongo uno donde hay un espacio para ellos rellenar, puede ayudar a la complejidad. Entonces vamos a analizar tres ejercicios para pasarles tips, además de los que viene en la guía. ¿Sí? Si ustedes están viendo este video y llegaron aquí por medio de la guía que compraron del paquete de psicométrico digital, pues entonces podrán ver que los ejemplos que les mencioné en la guía son estos, o estoy tomándolos de ahí, para explicarles algo más de lo que viene ahí explicado, escrito. ¿Sí? Quiero darles tips más allá de eso y bueno, pues aquí se los presento. Ahí les va. Vamos a dar. Tengo un ejemplo que les decía, hueso es esqueleto. ¿Sí? ¿Cómo le hago para establecer la comparación de relaciones? El mejor tip que les puedo dar es traten de hacer una oración lógica entre las dos palabras que voy a comparar, hueso y esqueleto. Tengo que hacer una oración entre estas dos, que se incluyan estas dos palabras, y me va a servir para establecer más claramente en mi mente esa relación, ¿sí? Por ejemplo, yo podría hacer esta oración, fíjense, la voy a decir a ellos. El esqueleto está hecho de huesos, ¿sí? Incluso voy a ser más preciso, entre más preciso sea, y eso significa ponerle más cosas a la oración, más fácil va a ser establecer la respuesta correcta, ¿sí? El esqueleto, así empezó, el esqueleto, y luego, fíjense, como ahí empecé, y luego sigue, está formado por huesos. Es decir, la segunda, hice la oración de derecha a izquierda. El esqueleto está formado por huesos, pero vale señalar que la primera palabra está en plural. Entonces, si yo quiero encontrar una relación similar en las opciones, les recomiendo hacer la oración de la misma forma. El corazón está hecho de células. ¿Se fijan? El corazón, me voy de reverso, está formado por células. Le pongo el plural. Hago exactamente lo mismo y me queda. Esta cuadra. Es decir, puedo ponerla como una de las opciones que puede ser correcta. Ahora, el sistema muscular está formado por músculos. Ojo, esta también cuadra. ¿Se fijan? Aquí tengo dos posibles opciones de respuestas correctas. El pulmón, de entrada no cuadra porque esto está en plural, esta parte debe estar en singular. El pulmón está formado por aires. Si trato de hacer la misma oración, el pulmones está formado por aires, se fijan cómo no cuadra. El cerebro está formado por cráneos, perdón, no cuadra. La cara está formada por ojos,
Pues sí, pero no, hay muchas más cosas, ¿no? En la cara, o algunas otras cosas como que no cuadra tanto. En cambio, el corazón está formado por células, sí, muchas células, todas iguales. Aquí no podemos decir muchos ojos, todos iguales, ¿no? Y aquí sí podemos decir muchos músculos, todos iguales. Entonces, ¿qué hago para discernir entre estas dos la respuesta correcta? Le agrego otro detalle. El esqueleto es un sistema que está formado por huesos. El corazón es un sistema que está formado por células, ya no queda. Pero vamos a ver si la otra queda. El sistema muscular es un sistema que está formado por músculos, esta queda perfectamente. Es decir, es un sistema, esta palabra frase que le agregué al final me elimina el corazón, porque el corazón no es un sistema, el corazón es un órgano. ¿Sí? Y por lo tanto así llego a la respuesta correcta, ¿sí? Haciendo este tipo de análisis sencillos llegamos a la respuesta correcta. Vamos a ver otro ejemplo, chicos, para que vean cómo se razona o cómo se piensa. Por ejemplo, aquí tengo un verbo, correr, y luego tengo el mismo verbo, ¿sí? En gerundio, corriendo. Tengo el infinitivo del verbo y luego tengo el mismo verbo en gerundio. Entonces vamos a ver en cuál de las opciones tengo lo mismo. Jugar, tengo el infinitivo, muy bien. Es a cansancio, pero no tengo jugando. O sea, no tengo el gerundio y por lo tanto esta opción no es. Amar, está el infinitivo. Amando, tengo el gerundio. Esta opción cuadra. Puede ser, todavía no sé, porque hay que analizar a lo mejor un poco más. Volver, está el infinitivo. Volviendo, tengo el gerundio. También cuadra. Ahorita vemos qué más le ponemos. Hacer es el infinitivo, es deshacer, es otro verbo opuesto. Esta no cuadra porque no está en gerundio. Caminar es el infinitivo, caminando es el gerundio. ¿Sí? Ojo, ¿qué cosas tienen en común estas tres? Pues que con el análisis inicial, infinitivo, gerundio, cuadran los tres. Ahora vamos a ver qué otra cosa puedo encontrar en este verbo. Correr. Está en infinitivo y le voy a agregar un detalle, pero además recuerden que los infinitivos de los verbos tienen tres terminaciones, ar, er, ir. Está en infinitivo, pero es de la segunda terminación, er. Amar está en infinitivo, pero es de la primera terminación, no cuadró ya. Volver está en infinitivo, pero es de la segunda terminación, er. Este sigue cuadrando. Caminar está en infinitivo y es de la primera terminación, ya no cuadró. Entonces la respuesta correcta en este caso es esta, porque está en infinitivo, es de la segunda terminación y luego en gerundio. Se fijan cómo le agregamos un detalle y ya es muy fácil encontrar la respuesta correcta. Siempre en nuestra mente, como tip, ¿sí? Cuando no puedes hacer, se fijan aquí, pude hacer una oración directa, aquí no puedo hacer una oración, pero analizo las características, es decir, analizo las relaciones que existen entre estos dos elementos. Y se repiten en muchas, pero al añadirle más características encuentro fácilmente la respuesta correcta. Vamos al tercer ejemplo, ¿sí? Por ejemplo aquí. Este formato de pregunta podría ser el formato que me puede servir como evaluador para hacer el mayor grado de dificultad, porque puedo jugar de muchas maneras. Podría incluso jugar con las mismas palabras, elemento aquí, átomo, átomo, agua, agua, aire, aire, compuesto. ¿Se fijan cómo se mezcla todo? Y eso podría prestarse a mayor confusión. Y además, si es una relación donde no puedo hacer con claridad una oración y no puedo encontrar con claridad los elementos, tengo que buscar la forma de establecer esas relaciones, aunque sea un poquito más difícil. Por ejemplo aquí, yo empiezo a sospechar. Fíjense, algo es un compuesto, podríamos ponerle así. El agua es un compuesto. Así como el hidrógeno es un aire, no quedó, ¿verdad? No queda la relación. Entonces tal vez no es esa relación la que busco. ¿Qué estoy sugiriendo? Que me tengo que ir a las opciones y analizarlas, sustituyendo en los puntos vacíos para ver cuál me queda bien y que se satisfaga una relación de comparación, ¿vale? Entonces, elemento
es a compuesto. Aquí podríamos decir, fíjense, esta oración, un compuesto está formado por elementos, ¿sí? Podríamos decirlo, ¿no? El agua está formada por hidrógeno. Oye, cuadra bien, ¿sí? Cuadra más o menos bien, ¿sí? Un compuesto está formado por elementos, en plural. El agua está formado por hidrógenos. Pues sí, son 2 hidrógenos, entonces cuadra más o menos, ¿no? El agua es H2O, entonces son 2 hidrógenos y un oxígeno. Esta como que cuadró, pero vamos a ver. Átomo. ¿El átomo es la mínima representación de un compuesto? No. El átomo, no, estoy buscando cómo hilar átomo con compuesto. ¿El átomo o muchos átomos forman compuesto? Pues sí, pero en realidad la molécula es la que pertenece al compuesto. Hidrógeno forma moléculas. No, se fijan, ya no cuadra. Entonces tengo que empezar a jugar con ellas y no encuentro cómo hilarlas, ¿sí? Podría hilar átomo, es la parte más pequeña de un elemento, pero no de un compuesto. Molécula, la parte más pequeña de un compuesto, pero también se puede definir como la unión de 2 o más átomos. A pesar de tener esa información, de saberlo, no encuentro la forma de cuadrarlo, entonces me voy a la que sigue. Elemento, y otra vez, un elemento o un compuesto está formado por elementos. Lo mismo que el aire está formado por hidrógeno o por hidrógenos. Ahí, pues el aire tiene más componentes, pero también puede cuadrar, ¿sí? El hidrógeno sí está en el aire, aunque no es el componente más abundante, ¿sí? Entonces puede haber aquí un compuesto está formado por elementos, el aire está formado por hidrógenos, ¿sí? Está no tan claro, está un poquito más claro aquí porque sabemos que el agua es H2O, en cambio el componente del aire es una mezcla mucho más abundante de gases. Átomo es la mínima representación de un compuesto, hidrógeno es la misma representación de un compuesto, no cuadra. Entonces esta podría cuadrar, pero la que mejor cuadra es la B, y por cierto es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces aquí se pueden encontrar como estos tipos de tips que yo les quiero dar para que ustedes vean que a veces no es tan sencillo, ¿sí? Pero que tienen que aprender a jugar con las respuestas, sobre todo en este nivel, donde hay que completar de los 2 lados, ¿sí? Estos 3 ejemplos les pueden servir para mostrarles cómo deben de pensar a la hora de hacer los ejercicios. No se cierren, busquen hasta que logren encontrar la respuesta que les parezca más correcta, ¿sí, chicos? Entonces, pues bueno, estas son las recomendaciones para la sección de analogías del examen psicométrico. Recuerden que si este video lo están viendo por medio de Facebook, ¿sí? y tienen alguna persona conocida que va a presentar un examen psicométrico, sobre todo los que van a presentar examen de admisión a nivel superior, universidades, escuelas tecnológicas, etcétera, politécnicas, normales, etcétera, y que van a presentar un examen psicométrico, recuerden esto: el examen psicométrico normalmente tiene un valor porcentual. Algunas escuelas lo utilizan como filtro, pero en la mayoría le dan un valor porcentual. Por ponerles un ejemplo, la Autónoma de San Luis Potosí le da un valor porcentual del 15%. Y siempre que ustedes piensen en un psicométrico, ¡ay, qué examen tan fácil! No, tienen que pensar que si sacas mayores puntos porcentuales, son lugares que te vas a colocar por encima de la competencia. Es importante que tu preparación sea buena desde este examen, y por lo tanto, aquí están todos los tips. Y si no sabes cómo practicar toda la sección, pues aquí abajito puedes encontrar siempre un link con un examen diagnóstico para que puedan practicar y ver cómo andan, hacer una evaluación. Recuerden que también pues estamos a sus órdenes para que puedan síganos por favor en Facebook, y ahí les vamos a estar compartiendo cualquier información que sea de las que puedan serles útiles. ¿Sí? Entonces yo soy Raúl Sánchez de APA, y recuerden que, como dice el dicho, deja tu lo guapa, yo voy a la APA. Nos vemos, chicos.